Buenos días con todas y todos. Reciban un saludo cordial desde el Servicio Nacional de Contratación Pública del Ecuador. En el marco de la Datatón 2022, rompiendo la contratación pública y conforme la agenda programada para los talleres especializados, hemos llegado a la fase final de estas jornadas de capacitación. Y en esta mañana trataremos sobre contratación pública como dinamizador de la participación nacional, ejemplo con una plataforma de visualización. Para el desarrollo de esta temática nos acompañan desde la Fundación de Ayuda por Internet Fundapi, el ingeniero Eduardo Béjar y el ingeniero Roberto Esteves. Se les recuerda a los participantes que registren su nombre y apellido en sus respectivos dispositivos. Apaguen sus micrófonos. En el caso de inquietudes y dudas que se presenten referentes a la temática planteada, efectuar sus preguntas a través del chat de esta plataforma. Al final del taller se les solicitará que activen sus cámaras para poder efectuar el último registro de su participación en estos talleres. Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, le cedo la palabra a Eduardo Béjar. Gracias, buenos días, un saludo a quienes nos acompañan en esta jornada, que básicamente, como se menciona, buscamos cerrar un poco el ciclo de los temas que hemos venido abordando. Ya en un primer momento vimos lo que se refería a los datos como tal, es decir, a su importancia, ejemplos incluso de lo que se podía crear. Luego fuimos explorando un poco más a profundidad la estructura de esos datos que ahora tenemos disponibles en relación a los procesos de contratación pública y que se están publicando en formatos abiertos siguiendo el estándar de Open Contracting Data Standard, básicamente OCDS, que siguen esta publicación. El día de hoy, para completar la figura o un poco la forma en que a partir de los datos se puede generar cierto impacto, cierto análisis, y dinamizar incluso no solo un monitoreo ciudadano, sino también generar oportunidades de innovación. Vamos a revisar lo que corresponde a la creación de visualizaciones y gráficas a partir de los datos de contratación pública que están publicados bajo el estándar OCDS. Para eso vamos a hacer unos ejercicios prácticos que esperamos les sean de utilidad y que puedan ser también aplicados a esta iniciativa que se está llevando de la Datatón para de alguna forma incentivar y motivar el uso de estos datos. Nuevamente un cordial saludo desde Fundapi, esperamos que esto les sea de utilidad. Sin más, le doy paso a Roberto para avanzar con la temática, invitándoles a aprovechar esta jornada despejando sus dudas para que efectivamente esto les resulte de utilidad. Gracias y buenos días. Hola, ¿cómo estamos? Buenos días. Les saluda Roberto Esteves. Efectivamente, como ya indicó Eduardo y Luis, hoy día es la última de las sesiones que hemos venido trabajando desde la semana pasada. Y pues hoy día vamos ya a ver un ejemplo de visualización utilizando una plataforma de acceso gratuito para graficar un poco los datos que podemos encontrar en este formato de contrataciones abiertas. Entonces, déjenme compartir la pantalla y comenzamos. Espérense un momento mientras acomodo mi sesión. Ya. Entonces, un poco como de antecedentes, y nuevamente las preguntas, por favor, si hubiere, las dejan en el chat y a medida que las podamos ir contestando, las vamos contestando, o si no hay unos minutos previo a la finalización de la sesión, donde podemos irlas evacuando, ¿no? Entonces, como antecedente, un poquito de qué hemos venido hablando, y les voy a pasar este link en el chat de Zoom, que es dentro de la página de la Datatón, vamos a poder encontrar recursos que se han venido dando a lo largo de estas sesiones. Y al final de la página, esta es la página que les abre, en el link que les pasé, y al final de la página tenemos la sesión que hicimos el día 26, donde exploramos los datos y entendimos un poquito, lo que encontramos en el estándar de contrataciones abiertas, que era tender, contract, award, etcétera, ¿no? Fuimos un poco explorando qué encontramos en este formato de contrataciones abiertas. Entonces, un poco la continuación, hoy es la continuación de la sesión del día 26, porque ya vamos a trabajar, vamos a graficar, vamos a descargarnos esos datos
y los vamos a subir a una plataforma de visualización. Entonces, pueden luego de esta sesión recordar un poco lo que vimos, viendo el video que está en la página de recursos, y pues ahí van completando o atando pues lo que hemos venido haciendo. Listo. Entonces, como vamos a hablar de visualizaciones, vamos a tratar de entender por qué son importantes realizar visualización. Primero, vivimos en un mundo rodeado de información por todas partes. Y eso es fácil de entender porque seguramente en este momento tenemos un celular junto a la computadora o estamos viendo esta sesión desde un celular, probablemente tengamos un televisor al frente, algunas personas tienen teléfono, tienen relojes que se llaman wearables, de repente tenemos una tablet por otro lado, de repente tenemos una radio que está escuchando alguna estación, y entonces estamos expuestos a múltiples impactos todo el momento. Todo momento estamos expuestos a múltiples impactos. En este momento yo particularmente tengo el monitor de la laptop, tengo un monitor de 25 pulgadas a un lado mío para tener doble pantalla, estoy con el celular también pendiente y tengo un wearable, un reloj, un smartwatch que no me lo he puesto todavía. Entonces estoy hablando de 4 pantallas en este momento. Y luego si yo estuviera con la televisión prendida, tuviera 5 pantallas en este momento recibiendo impactos al mismo momento. Entonces, ¿qué se dice? Que actualmente en cada hora recibimos más impactos que nuestros abuelos en toda su vida. Ya miren la multitud de pantallas que tenemos, la multitud de impactos que recibimos, y en cada hora recibimos más impactos visuales, ¿verdad?, que nuestros abuelos en toda su vida. Entonces, esto evidentemente ha traído un problema sobre nuestra atención. Ha traído un problema sobre nuestra atención porque estamos pendientes del celular y la estadística habla de que desbloqueamos el celular más de 150 veces al día. Entonces, nuestra atención está siendo un poco más dispersa. Y hay un estudio de Microsoft del año 2000, hace 20 años, hace 22 años, que la capacidad de atención promedio hace 20 años se había reducido de 12 segundos a 8 segundos. 20 años después, la capacidad de atención de 8 segundos se ha reducido aún más todavía. Entonces, nos cuesta más procesar información compleja. Nos aburrimos mucho más rápido que antes y queremos ver fuegos artificiales, luces de colores, cosas espectaculares, hasta en las presentaciones más sencillas. Nos aburrimos mucho más rápido. Y se habla que estamos viviendo algo que se llama the snack culture, la cultura de las cosas pequeñas. Por eso que hay stories de 10 segundos, 15 segundos. Van a TikTok, los videos son cortitos, los reels son cortitos, porque vivimos en esta especie de snack culture, de la cultura del snack, ¿no? Cuando decimos vamos a comer un snack, es algo rapidito que nos sacie alguna necesidad inmediata. Entonces, nos aburrimos más rápido. Queremos cosas más interesantes, más rápido, y estamos pendientes de lo que sucede porque creemos que nos vamos a perder the next big thing. Lo siguiente chévere que pase, nos lo vamos a perder. Entonces, nuestra atención no es la misma que antes. Entonces, como somos un mundo inherentemente visual, recibimos impactos visuales por todos lados, nuestra atención está dispersa, tenemos que usar imágenes porque las imágenes hablan más que las palabras. Entonces, ahí vamos entendiendo un poco la importancia de las visualizaciones. Primero, porque nuestra atención ya es más dispersa que antes, que las imágenes hablan más que las palabras y porque vivimos en un mundo inherentemente visual. ¿Ya? Entonces, tenemos que pensar bien cómo capturar la atención de nuestros usuarios de manera visual, de tal manera de que en esta multitud de pantallas captemos la atención. Y luego, como nuestra atención también, como ha disminuido nuestra capacidad de procesar información compleja, otra de las importancias de las visualizaciones es poder resumir esa información. Ya, vámonos un poquito a, pensemos en un Excel, ¿no? Pensemos en un Excel que uno puede poner 600,000 filas en un Excel y puede tener, creo que eran 68 columnas, 70 columnas, no recuerdo. Entonces, imagínense un Excel de 70 columnas por 620,000 filas, llena de números. Seguramente no entendemos nada. Seguramente no vamos a poder procesar esa información compleja.
Pero ¿qué tal si ese mismo Excel, en una siguiente hoja, empieza a tener gráficos, una evolución, empieza a tener barritas? Entonces, la información es más digerible para nosotros. Entonces, la visualización de datos es importante cuando tenemos grandes volúmenes de datos y cuando tenemos grandes volúmenes de datos. Básicamente es eso. La visualización es importante cuando tenemos gran volúmenes de datos y queremos resumirlos, sintetizarlos para que nuestra audiencia pueda entender qué le queremos contar. Y eso se cruza con una de las sesiones que tuvimos, fue de storytelling, de cómo contamos luego una historia con estos datos. Contar una historia, ser muy visuales, resumir datos y poder entregar información a la persona que está viendo nuestros gráficos. Entonces, en la actualidad, cada vez más empresas recopilan grandes cantidades de información y nos vamos a dar cuenta más adelante cuando veamos el portal de contrataciones abiertas, que tenemos mucha información. Mucha información. Solamente vamos a coger información del año 2022 y eso es mucha información. Si lo juntáramos, y ya vamos a ver números muy rapidito más adelante, si lo juntáramos con la información que tenemos del 2021, 2020, nos vamos a dar cuenta que es mucha información. Y procesarla en un Excel, esa información, humanamente no vamos a poder encontrar insights o tendencias, sino que vamos a tener que hacer visualizaciones. Entonces, si bien es bueno tener mucha información, es bueno, se requiere, tenemos que tener la capacidad de clasificar, comprender y explicar los datos para que estos datos tengan sentido para las personas que toman decisiones. El estándar de contratación de datos abiertos para la contratación pública nos debería servir, ¿verdad?, para poder tomar decisiones, para poder encontrar tendencias, para poder clasificar la información de tal manera que como ciudadanía poder hacer lo que se llama tecnología cívica o auditoría ciudadana, todo lo que podamos hacer desde el lado de la ciudadanía hacia las instituciones públicas. Entonces, por eso es importante poder resumir, clasificar correctamente, visualizar, poder contar una historia con esos datos. ¿Y cómo empiezo? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo empiezo todo este proceso de poder construir estas visualizaciones, estas historias, para que los datos, que ya habíamos hablado, de que dentro del portal de datos abiertos de contrataciones públicas vamos a encontrar muchos datos, ya vamos a ver un poquito de números. ¿Cómo empiezo? ¿Cómo empiezo toda esta clasificación, resumen? ¿Cómo empiezo a contar historias con los datos? Primero tenemos que entender, ¿verdad? Nosotros que vamos a explicar datos, que vamos a explicar tendencias, tenemos que entender qué es lo que nos vamos a encontrar en estos datos. Entonces hablemos muy brevemente de tipos de datos para entender qué es lo que nos vamos a encontrar cuando nos descarguemos la información. Entonces, tenemos dos grandes grupos de datos, que son los datos numéricos y los datos categóricos. Datos numéricos y datos categóricos. Vamos primero por los datos categóricos. Los datos categóricos están muy asociados a texto, ¿no? Los datos categóricos están muy asociados a texto. Entonces, estos datos categóricos adicionalmente pueden tener dos categorías, que son nominales y ordinales. Entonces, los datos categóricos nominales me hablan de una clasificación. Producto A, producto B, producto C, categoría A, categoría B, categoría C. Por ejemplo, imagínense un Excel con productos de supermercado. Entonces tengo producto lácteo, producto dulce, producto congelado. Entonces, ese tipo de dato es categórico nominal, porque me está clasificando un registro. Me está clasificando esa fila. Me dice que esa fila o ese registro pertenece a la categoría producto congelado. Y en términos de contratación pública, por ejemplo, vamos a tener un dato de procurement method, que significa tipo de contratación, y vamos a encontrar subasta inversa electrónica. Entonces, sabemos que ese registro, ese proceso, es del tipo o es de la categoría subasta inversa electrónica. Entonces, ya sabemos que es una variable categórica, una columna, tipo de dato categórico nominal. ¿Ya? Porque me dice que ese registro, esa fila pertenece a una categoría. Luego tenemos un tipo de dato ordinal que me permite darle un orden a mis datos. Me permite darle un orden a mis datos, como
llegó primero, llegó segundo, llegó tercero, medalla de oro, medalla de bronce, medalla de plata. Entonces, este dato que me permite decir en qué posición o jerarquizar mis datos se llama ordinal. Yep. Luego, ¿y por qué primero empezamos con esto? Porque dependiendo del tipo de dato, nosotros vamos a poder o vamos a entender qué tipo de gráfica vamos a tener que usar. Dependiendo del tipo de dato, tenemos algunas alternativas de visualizaciones para poder usar. Entonces, del lado del tipo de dato numérico tenemos discretas y continuas, ¿ya? Numéricos, como su nombre dice, son números, ¿no? Entonces, dentro de estas columnas en Excel, que hay puro número, vamos a tener columnas discretas, ¿ya? Numéricas discretas. ¿Qué significa discreta? Que nos permite contar. Nos permite contar. Por ejemplo, número de hijos. Ya, número de hijos. Número de, por ejemplo, en el formato abierto tenemos un campo que dice number of tenders, o sea, número de licitaciones. O sea, entonces vamos a poder contar cuántas licitaciones hay o cuántos contratos se han abierto en un periodo de tiempo. Entonces, el dato que me permite contar es una variable numérica discreta. De ahí tenemos las variables numéricas continuas que me permiten medir. Por ejemplo, y hay un campo y que lo vamos a usar más adelante, que es el amount, o sea, el valor del contrato. Entonces, el valor de contrato me permite medir, ¿verdad? Cuánto costó ese contrato, o el peso de una persona, la altura, la temperatura, el precio de una casa, el precio de un automóvil. Entonces, todos esos números que me permiten medir se llaman numéricas continuas, ¿ya? Entonces, tenemos que, para hacer una buena visualización o contar una buena historia, tenemos que saber bien, pues, cuáles son los personajes de esta historia. Y los personajes de esta historia son los datos. Y los datos pueden ser categóricos, numéricos, dentro de categóricos, nominales y ordinales, dentro de numéricos, discretos y continuos. Entonces ya vamos conociendo a los personajes de la historia que vamos a contar con nuestros datos. Entonces, ¿cómo elegir el tipo de dato o el tipo de visualización correcto? Entonces, tenemos que entender qué es lo que queremos hacer con los datos. Queremos compararlos, queremos encontrar alguna relación, queremos lo que se llama un gráfico de composición, es mostrar un dato, cómo se relaciona con todo el conjunto de datos. Por ejemplo, en un aula de clase, ¿cuántos hombres y cuántas mujeres hay? Ah, el 20% son hombres y el 80% son mujeres. Entonces utilizamos un gráfico de composición para poder entender cómo se distribuyen las partes de un todo. Ya más adelante vamos a ver algunos ejemplos. Y luego en la distribución para poder entender cómo se distribuyen los valores de una variable y poder encontrar tendencias o valores extraños. Eso nos permite en los tipos de gráfico de distribución. Entonces, y ya con eso vamos armando la historia, ¿no? ¿Cuáles son nuestros personajes? Los datos. ¿Cómo son? Perfecto. ¿Cómo los voy a hacer interactuar a estos personajes? Con gráficos de comparación, relación, composición, distribución. Ok, ya voy construyendo la historia. Ya voy teniendo todos los elementos de la historia, ¿no? Personajes y luego tengo cómo van a interactuar entre ellos con el tipo de gráfico. Ya vamos armando nuestra historia. Entonces, ¿qué tipos de gráficos hay? ¿Qué tipos de gráficos hay? ¿Ya? Vamos entendiendo un poco qué tipos de gráficos hay para luego, cuando estemos haciendo el ejercicio, pues vayamos entendiendo y de repente ustedes luego pueden armar otras visualizaciones en base a lo que veamos aquí. Entonces, tenemos tipos de gráfico que se denominan series de tiempo. Ya, tenemos gráficos que se denominan series de tiempo, donde podemos ver el cambio de los valores de una variable a través del tiempo. Vamos a ver el cambio de una variable a través del tiempo. Por ejemplo, tenemos un gráfico de línea, ¿verdad? Para graficar series de tiempo, usamos un gráfico de línea. Por ejemplo, dice número de visitantes, digamos, a una página web en enero, febrero, marzo. Rápidamente entendemos que el número de visitantes fue creciendo de enero a marzo en cierto valor, ¿no? Entonces, a través del tiempo, la variable número de visitantes fue cambiando de esta manera, ¿no? Fue aumentando. Otro tipo de gráfico para
entender las series de tiempo, o cómo varían, o cómo varía una variable a través del tiempo, es el gráfico de área también, ¿no? Entonces aquí vemos ventas por año, y ahí vemos que en el 2014 no fue mejor que el 2015, pero definitivamente en el 2016 nos fue súper bien en nuestras ventas. Luego podemos también utilizar, y aunque yo no lo recomiendo, pero es utilizar un doble eje en los gráficos. También este tipo de gráfico es una serie de tiempo, pero tenemos dos ejes a los lados donde yo grafico dos tipos de variables diferentes. Aquí tenemos temperatura versus lluvia, ¿ya? Entonces aquí podemos ver un poco cómo se cruza la temperatura con la lluvia. Ojo, en lo personal yo no utilizo doble eje en los gráficos porque a veces es muy difícil de entender para las personas a las que nosotros les estamos mostrando la información. Tenemos el tipo de gráfico de composición que habíamos dicho, donde mostramos una parte del todo. Por ejemplo, mis gastos. ¿En qué he gastado yo? Ay, pagando mis deudas el 60%. En comida el 15% y el 25% en gasolina. Luego, el número de carros vendidos por región. En la región norte el 36%, en la región sur el 28%, en el este el 20% y en el oeste el 9%. Entonces estamos graficando, estamos entendiendo cuáles son las partes que conforman un todo. Otro tipo de gráficos para ver las partes del todo es un gráfico de pie, pero en forma de semicírculo, o un gráfico de pie también, pero irregular, ¿no? También son tipos de gráficos diferentes para presentar cómo se distribuye las partes de un todo, ¿no? En el caso de compras de datos abiertos en compras públicas, podríamos graficar, por ejemplo, de todos los contratos del año 2022, qué porcentaje son contratación directa, qué porcentaje es subasta electrónica inversa, qué porcentaje es asesoría jurídica, y etcétera. Y eso hablamos también la sesión anterior, donde podíamos encontrar los tipos de contrato, ¿verdad?, que se pueden hacer en contrataciones públicas. Entonces, un ejemplo de este tipo de gráfico de composición es entender del total de contratos que nos descargamos, qué porcentaje pertenece a cada uno de ellos, ¿no? Tenemos gráficos de barras, ¿verdad?, donde lo que nosotros vamos a entender es totales, ¿verdad? Cuando utilizamos gráficos de barras, nosotros vamos a entender totales. Por ejemplo, ¿cuánto hemos vendido? ¿Cuáles fueron mis ventas por categoría? Entonces, ahí categoría. Entonces, lo que estamos graficando es una variable categórica nominal. Porque la variable categórica nominal me habla de que yo puedo clasificar un dato. Entonces, miren, si grafico una variable categórica nominal, entonces voy a tener tipos como computadora, software, y va a entender el total de ventas, y ya puedo graficar pues cuánto vendí de computadoras, de software, de celulares, etc. Lo mismo con ventas por año, ¿ya? Entonces, yo puedo entender con gráficos de barras, pues totales. Puedo entender con gráficos de barras totales. Y hay tipos de gráficos de barra que se llaman apiladas, donde yo voy a hablar de totales también, ¿no? El total de la barra va a estar dividido en categorías, y cada categoría es la suma total de ese registro. Entonces tenemos gráficos de barra y gráficos de barra apilada. Entonces, un poco ¿por qué les muestro esto? Porque me he topado con muchas visualizaciones donde solamente hay barras y puras barras. Entonces, entender que hay múltiples gráficos que podemos utilizar para que nuestras visualizaciones tengan vida, puedan contar una historia, ¿ya? Acuérdense que tenemos personajes, que son los datos, tenemos cómo se relacionan con ellos, que son los tipos de gráficos que podemos hacer, y luego dentro de cada tipo de gráfico hay un montón de opciones para graficar. Por ejemplo, este es un gráfico que se llama The Tree, ¿ya? Un gráfico de Tree. Entonces aquí podemos ver también, y de una manera diferente, también las partes de un todo. Entonces, de la población mundial, de la parte verde enorme es de Asia. De toda la población mundial, tenemos luego África, luego Europa, Sudamérica, Norteamérica, y por aquí ha de ser Oceanía. Entonces también nos presenta de forma ordenada, ¿verdad?,
cómo se va distribuyendo la información. Y más adelante tenemos un gráfico de tree, también basado en datos de contrataciones abiertas. Ya tenemos también, son gráficos de áreas, pero no aquí ya estamos utilizando categorías. ¿Ya? El mismo gráfico de áreas que visualizamos acá para poder entender las ventas por año, ahora le agregamos una variable nueva que son las categorías. Entonces aquí vemos pues que quién vendió más, a ver, aparentemente Francia, luego German, Japón, Estados Unidos, China. Entonces podemos ir viendo también agregándole una variable nueva, una variable categórica. Ya miren que le estamos agregando una variable categórica nominal aquí, que darle cuando tenemos un registro, también está el país, eso también es una categoría. ¿Ya? Pertenecer a un país es una categoría también. Entonces es una variable categórica, no, una variable categórica nominal. Listo, y luego tenemos ya tipos de gráficos un poco más personalizados, ¿no? Ya más de lo que nosotros como storyteller podamos contar. Por ejemplo, este gráfico de pirámide, ¿ya? Donde estamos hablando del manejo de errores. Entonces aquí podemos graficar pues como un to-do list también, pero ya no como una lista, sino lo graficamos como pirámide. Entonces tenemos los tipos de gráficos estándar que ya están predefinidos, o como nosotros como storyteller podemos crear nuestras propias visualizaciones, ¿no? Pero siempre respetando el tipo de datos que manejamos. Siempre respetando el tipo de datos que manejamos, que ya vimos que era categórico, numérico, dentro de los categóricos las dos categorías, dentro de los numéricos las dos categorías. Y los decía, ¿no? Como estos tipos de gráficos un poco personalizados, tenemos lo que es nube de palabras también. Cuando hablamos de texto, ¿verdad? No números, cuando hablamos de texto, también es interesante entender, por ejemplo, en eso que tenemos en pantalla, y si descargamos la lista de nombres de Ecuador, quiero ver cuál es el nombre más frecuente de Ecuador. Y para no ponerlo en una tabla con números, que de repente es medio aburrido, lo podemos presentar en este formato número de palabras. Y la palabra, la más grande, es la que más se repite, la de más alta frecuencia. Frecuencia es cómo se repite una palabra dentro de una columna. Entonces, la palabra que más veces se repite en una nube de palabras es la más grande. Entonces, imaginémonos que estamos analizando los nombres de los nacidos en Ecuador, cuál es el nombre más popular. En vez de presentar una tabla con el nombre y un número, lo presentamos gráficamente y entendemos que el más grande es el valor más repetido, el nombre más repetido. Y luego, obviamente, el formato tablas, que bien manejado, veamos adelante que tenemos un ejemplito de tablas. Las tablas bien manejadas, bien contada la historia en tablas, es una herramienta que también es muy útil cuando estamos contando una historia. Las tablas bien manejadas, bien graficadas, con los elementos gráficos bien definidos, nos permiten contar también una bonita historia. ¿Ya? Entonces, no estamos menospreciando las tablas, sino que bien contada la historia con las tablas es un elemento bastante interesante. Entonces, ¿qué tenemos hasta ahora? Tenemos los protagonistas de nuestra historia, tenemos cómo van a interactuar los protagonistas y tenemos ya los elementos con los que los vamos a hacer interactuar, ¿no? Los tipos de gráficos. Y ya tenemos los protagonistas y cómo actúan estos protagonistas, ¿no? Algunos son números, otros son letras, y ya ahí están nuestros protagonistas de la historia. Y les dejo también como una especie de pollita, ¿ya? Una especie de pollita. Entonces, si nosotros queremos, aquí está la pregunta, ¿qué queremos mostrar? ¿Queremos comparar datos? Sí, quiero comparar datos. ¿Quiero comparar datos en el tiempo? Sí, quiero comparar datos en el tiempo. ¿Tengo pocos periodos? Sí, tengo pocos periodos. ¿Tengo una o varias categorías? Ok, entonces si deseo comparar en el tiempo una o varias categorías, tengo un gráfico de columna. Si tengo pocas categorías, voy a graficar columna. Si tengo muchas categorías que quiero graficar a lo largo del tiempo, utilizo un gráfico de líneas. Ok, ¿qué más puedo hacer? A ver, quiero graficar, comparar. Quiero comparar entre objetos y tengo dos variables. Ok, utilizo un histograma. O utilizo un gráfico de tabla con varios gráficos. O si tengo pocas categorías, utilizo un gráfico de columna.
Entonces, en esta pollita, ¿verdad? En esta, sí, pollita aquí en Ecuador, ¿no? Cuando llevamos al colegio la polla, tenemos una especie como un checklist de qué es lo que tenemos, qué es lo que queremos hacer y qué podemos ir haciendo. Por ejemplo, quiero encontrar la relación entre dos variables. Por ejemplo, en el fútbol podemos relacionar el peso y la altura. Por ejemplo, si un jugador yo quiero entender si un jugador mientras más alto pesa más, entonces podemos hacer un gráfico de dispersión. Entonces ahí encontramos ahí esa relación entre el peso y la altura de un jugador de fútbol. Yep. Y bueno, ahí está esta pollita que nos va a ayudar pues, a entender qué gráfico podemos usar cuando tenemos un determinado problema. Y si se dan cuenta, tenemos 1, 2, 3, 4, 10, como 16 formas diferentes de graficar. Y no solamente barras, sino que tenemos 16 formas diferentes de graficar y contar una historia. Consejos para visualizaciones. Estos son como tips, ¿ya? Tips para hacer buenas visualizaciones, contar buenas historias. Por ejemplo, los gráficos que hagamos tienen que tener un buen título. Y el título tiene que describir la pregunta que me están contestando los datos. Ya vamos a ver un ejemplo más adelante. Tenemos que resaltar dentro del gráfico el dato que responda a la pregunta que nos está planteando el título. Ya vamos a ver un ejemplo. No usar más de 5 colores en tus gráficos, porque más allá de 5 colores, nuestro cerebro empieza a poner lo que se llaman barreras cognitivas. Entonces ya no entendemos mucho cuando hay más de 5 colores. Tenemos que ordenar los datos, ¿verdad? Imaginen que nosotros presentamos, nos mandan a hacer presente el ranking de ventas y presentamos ese ranking de manera desordenada, no vamos a entender quién vendió más, sino que siempre ordenamos de mayor a menor. Resaltar información importante usando anotaciones. De repente nosotros tenemos que dentro del gráfico decir, aquí en este punto pasó esto de aquí, para que el gráfico se entienda mejor. Y estos dos últimos son importantísimos porque cometemos muchos de estos errores. No usar gráficos en 3D, prohibido, prohibido. Y no usar fondos como gradientes. ¿Ya? A nosotros nos encanta usar los gráficos de pie o de barras en 3D. Negativo, porque nuestro cerebro ahí empieza a tener barreras cognitivas porque empieza a preguntarse, a ver, la altura me dice esto, el ancho de la barra significa esto, pero esa profundidad significará algo, será un tema estético, me querrá decir algo la profundidad de la barra. Entonces nuestro cerebro empieza a bloquearse y no interpreta lo que queremos decirle en el gráfico de manera correcta. Lo mismo sucede con los gradientes. El gradiente es tener un fondo que vaya de blanco a azul, por ejemplo, o de amarillo a rojo, y se va degradando un poco ese color. Entonces también nuestro cerebro empieza a preguntarse, bueno, lo de amarillo que está arriba será lo más importante y lo azul que está abajo será lo menos importante. Y en vez de entender rápidamente lo que estamos viendo en la gráfica, nos detenemos a pensar qué significará ese 3D y qué significará ese gradiente. En el caso de las visualizaciones, menos es más. Mientras más sencilla la gráfica, podemos explicar mejor las cosas. ¿Ya? Por ejemplo, miren este pie de la izquierda. Si cada pedazo del pie representa el porcentaje de personas que pasaron por una vitrina por día, así como está, no creo que me puedan decir cuál es el día en el que pasaron más personas. Porque parece que cada pedacito del pie es igual. Parece que cada pedacito del pie es igual. Entonces, no se logra entender, no se logra visualizar. Si yo les pregunto, ¿cuál es el día donde más personas pasaron por una vitrina? Hay 7 colores y cada parte parece igual. Entonces, ¿cuánto tiempo nos vamos a demorar en descubrir cuál es el día donde pasaron más personas por esa vitrina? Tal vez nunca lo encontremos. Miren el ejemplo de la derecha. Primero que me están preguntando, primero lo que yo quiero entender es qué día pasan más personas por la vitrina. Entonces, primero, como decíamos en las buenas prácticas, tenemos que ordenar los datos, ¿ya? Entonces, ordeno los datos. Lunes, martes, los ordeno por el número de personas que pasaron por la vitrina. Luego, me decía, resaltar el dato que responde a la pregunta del título. ¿Qué días pasan por el escaparate más personas? Resaltado el dato por donde pasan más personas. Entonces, cuando presentemos ese gráfico, la persona que lo mire, lea el título,
no nos demoramos nada, ni un segundo en entender y responder la pregunta. ¿Qué día pasan por el escaparate de las personas? Lunes. Lunes, clarísimo. No hay cómo perderse. Lunes. 15.5 promedio de personas por día. ¿Por qué parecían todos los pedazos del pie iguales? Porque 15.5, 15.3, 15.1, la diferencia entre los valores era muy pequeña. Entonces, por eso en el gráfico de pie no se nota la diferencia. Entonces, un gráfico de barras ordenado, donde resaltamos el dato que contesta la pregunta, pues nuestro cerebro inmediatamente pues encuentra la respuesta. ¿Qué recursos gratuitos tenemos para hacer visualizaciones? Tenemos FreePic para descargarnos imágenes, recursos, Google Data Studio, que lo vamos a usar en un momento, Power BI Desktop, que es de Microsoft, gratuito, que es buenísimo. Tenemos Python y R, que ya son lenguajes de programación, donde tenemos absolutamente el control de nuestras visualizaciones. Visme, Infogram y Canva son plataformas en la nube que también nos ayudan a hacer gráficos y a contar historias. ¿Ya? FreePic, Google Data Studio, Power BI, Python R, Visme, Infogram, Canva. Hay algunas adicionales. Estas son las que más o menos o he tenido la oportunidad de usar. Si me preguntan a mí, como soy así bastante nerd, yo uso bastante Python y R. Ya, yo como soy bastante nerd, uso bastante Python y R. Las agencias de publicidad usan mucho Google Data Studio porque está atado a la pauta publicitaria en redes sociales. Power BI es muy corporativo. Power BI es muy corporativo. Visme, Infogram, Canva lo utilizan mucho freelance cuando están freelance que trabajan para empresas. Y FreePic lo usamos todos. ¿Ya? Entonces ahí tienen una serie de recursos para que puedan investigar. Y ahora sí, ¿dónde encontramos datos? Ahora sí, hemos hablado durante estas sesiones de storytelling, de datos, de contar historias, pero bueno, ahora sí, ¿dónde encontramos los datos? Y les voy a pasar el que ya les hemos pasado, ya a estas alturas del evento, ya deberíamos sabernos de memoria la dirección donde encontramos los datos abiertos de contrataciones públicas, pero igual se los comparto porque así soy buen dato. Entrar. Ya. Entonces, en esta plataforma que les pasé el link, nosotros vamos a encontrar la plataforma donde se publican los datos abiertos, ¿no? Entonces, en esta primera página vamos a tener algunos datos acerca de los contratos, algunos gráficos acerca de unos gráficos creados con los datos abiertos de procesos de contratación pública, ¿verdad? Y luego, para descargar los datos, nos vamos aquí donde dice datos abiertos. ¿Ya? Para descargar los datos, nos vamos donde dice datos abiertos. Y ahí vamos a encontrar, como vimos la sesión anterior, las diferentes formas en que podemos consultar los datos, ¿no? Tenemos en la parte de API, que también hablamos un poquito de qué era un API, y hablamos de los tres formatos también, JSON, CSV y XLSX. ¿Ya? Entonces, ahí encontramos los datos. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer en los minutos que nos quedan, o vamos a tratar de construir una visualización utilizando una de las plataformas que les había mencionado, que es la de Google Data Studio. ¿Ya? Vamos a tratar de hacer un gráfico muy rápido y luego vamos a ver hasta dónde podemos llegar de tal manera que ustedes digan, ok, eso puedo hacer. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque primero, ojo, para hacer una visualización tenemos que tener claro qué es lo que queremos o qué es lo que vamos a explorar, qué es lo que queremos encontrar, en qué nos vamos a concentrar. Entonces, esta visualización la vamos a hacer, vamos a analizar contratos del año 2022 de subasta inversa electrónica. Primero, para meternos a contar una historia, tenemos que tener un objetivo claro, tenemos que saber qué historia vamos a contar. Entonces, en este caso, yo dije, ok, vamos a analizar los contratos de subasta inversa electrónica. ¿Ya? Vamos a analizar los contratos del año 2022 de subasta inversa electrónica. ¿Cómo empezamos? Y aquí hay un pequeño step by step, ¿no? Entonces, primero me dice, descargamos los datos del portal. Me voy al portal, estoy aquí. Luego, ¿qué dice mi tutorial? Ir a la sección de descarga masiva. Ok. Sección de descarga masiva. Acá está. Ok.
Luego tenemos que vamos a seleccionar los datos que vamos a descargar. Año 2022, todos los meses, tipo de contrato, subasta inversa electrónica. Año 2022, meses todos, y buscamos subasta inversa electrónica. Subasta inversa electrónica, ahí está. Hay 4.744 procedimientos encontrados. Vamos a descargarnos los datos en CSV, ¿ya? Dice el tutorial que nos vamos a descargar en CSV y luego nos vamos a dar cuenta que ese CSV se descarga como un .zip y lo vamos a descomprimir en la computadora. Ok, hago clic, lindo, lo guardo, perfecto. Una vez que lo guardo, lo descomprimo y voy a encontrar estos archivos. Voy a encontrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 archivos. ¿Ya? Y cada archivo, pues, como hablamos la sesión anterior, este estándar de contratos abiertos me permite hacer seguimiento de los procesos en cada una de sus etapas. Entonces, cada archivo que se descarga en el zip, que son CSV, representa una de esas etapas. ¿Ya? Entonces, aquí tengo, esta descarga la hice ayer, ¿no? Por si acaso encontremos una diferencia en números, esta descarga la hice ayer. Entonces, descomprimimos el zip que nos descargamos, aquí está, Release 2022, subasta inversa electrónica, eso es lo que se nos descarga. Luego yo creé una carpeta que se llama subasta electrónica y descargué los archivos aquí y aparecen pues estos archivos aquí. Como hablamos la vez anterior, cada archivo es una parte del proceso. Perfecto, ¿qué más tenemos en el tutorial? Y revisamos los datos, ¿no? Entonces ahí deberíamos abrir el CSV, ver que todas las columnas estén bien, ver que todo esté perfecto. Vamos a abrir rapidito un archivo, vamos a abrir el archivo de tenders. Rapidito abrir. Y tenemos esto, ¿no? Obviamente porque es un CSV, que es un archivo separado por comas, eso lo explicamos en la sesión anterior. También explicamos un poco cómo checarlo en Excel. Vamos a convertir texto en columnas, delimitado por coma, y finalizar, aceptar, y ok, ya podemos hacer una inspección del Excel. Ya podemos hacer una inspección del archivo dentro del Excel. Y vemos que sí, todas las columnas parece que están correctas. Perfecto. Esta es una inspección rápida, simplemente para ver que nos hayamos descargado correctamente el archivo. Y lo mismo deberíamos hacer archivo por archivo, solamente para validar que la información esté ordenada, esté correcta, no haya nada extraño dentro de los archivos. Listo. Inspeccionamos, ingresamos a Google Data Studio. Aquí les voy a pasar el link de Google Data Studio. Listo, ingresamos a Google Data Studio y nos debería aparecer una pantalla, ¿ya? Una pantalla como esta. Luego, vamos a hacer clic donde dice informe vacío. ¿Ya? Vamos a hacer clic donde dice informe vacío. Perfecto. Y nos va a pedir el Google Data Studio con qué fuente de datos voy a trabajar. Y llámese fuente de datos, es de donde voy a tomar los datos para empezar a construir la visualización. Y donde dice subida de archivo, hago clic y voy a subir los CSV que voy a utilizar para la visualización. En este caso voy a utilizar, según el tutorial, voy a utilizar los archivos que dicen, aquí está, clic en informe vacío, añadir datos al informe, seleccionamos qué archivos vamos a subir. Vamos a subir planning y tender por el momento. Vamos a subir los archivos que hablen de planning y tender. A clic, ok, vamos a subir, ¿dónde está? Escritorio, está Fundapi, ¿verdad? Abril, 29 de abril, subasta electrónica. Vamos a subir primero el de tender. Muy bien. Sale subiendo, procesando. Como pesa un poquito, ya, subido. Entonces pongo añadir. Entonces, de esa manera ya cargamos el CSV a la plataforma. Como voy a cargar el de planning también, pongo añadir nuevamente datos, pongo subida de archivo, vuelvo nuevamente y subo el de planning. Preguntarán, ¿por qué no puedo subir los dos archivos de una vez? Porque si yo cargo los dos archivos, Google Data Studio entiende que los dos archivos son iguales. Entonces, vamos a tener errores. Entonces, cada archivo diferente que va a ser parte de mi visualización debe ser subido de manera independiente. ¿Ya? Debe ser subido de manera independiente. Listo, entonces ya tengo los dos datasets. Miren en la parte derecha del Google Data Studio.
tengo los dos archivos CSV que forman parte de este informe, de esta visualización que vamos a hacer. Entonces, vamos a hacer algo muy sencillo. Vamos a poner esta tarjeta de resultados, ¿verdad? Vamos a poner una tarjeta de resultados y lo que vamos a hacer es vamos a contar cuántos procesos hay en etapa de planificación. Vamos a usar el archivo de planning. Ya vamos a usar el archivo de planning y vamos a contar cuántos archivos hay en etapa de planificación. Entonces, hice clic en tarjeta de resultados, me apareció esto aquí, y como quiero contar los registros que están en etapa de planificación, cambio, miren que a la derecha se me abrió esta ventana de propiedades, cambio, ¿verdad? Y digo, quiero usar el de planning. Perfecto, usar el de planning. Entonces ya veo que tengo 4.600 registros. Entonces en el archivo de planning, en el año 2022 de subasta inversa electrónica, hay 4.600 procesos en planificación, en etapa de planificación. ¿Ya? Pero aquí dice record count, que dentro de los tips era poner títulos que me digan qué pregunta estoy contestando. Aquí mismo en el lado derecho, yo puedo editar el nombre. Entonces vamos a poner procesos en planificación. Listo, ordeno un poquito y tengo el primer dato de mi tablero. El número de procesos en planificación. ¿Ya? Que es lo que tenemos en esta primera parte del tutorial, ¿no? Cómo poner esa tarjeta de resultados. Y vamos a hacer un segundo gráfico. Vamos a añadir rápidamente un gráfico de serie temporal. Acuérdense que vamos a ver la evolución de una variable a lo largo del tiempo. Entonces, añado un gráfico. Vamos a utilizar, miren, aquí dice serie temporal. Hago clic en gráfico de serie temporal. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hago? Digo, a ver, mi gráfico voy a hacer que sea de este tamaño, ¿verdad? ¿Y qué es lo que voy a utilizar? Voy a utilizar ahora el tender. Tender son los procesos que están en etapa de licitación. ¿Ya? Tender son los procesos que están en etapa de licitación. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Vamos a ver cómo se ha movido el número de procesos o cómo a lo largo de este año, cuántos procesos en etapa de licitación estamos teniendo por mes. ¿Ya? Vamos a ver cómo se ha movido el número de procesos a lo largo del año, los procesos en licitación. ¿Ya? Entonces cambiamos aquí, ponemos tender. Muy bien. Luego buscamos tender period start date. Muy bien. Y nos aparece el gráfico. ¿Ya? Entonces, en fuente de datos tenemos el tender, luego en dimensión, y aquí les voy a dejar también un link para entender bien qué es una métrica y qué es una dimensión. Que eso también debemos entender cuando utilizamos herramientas como Power BI, como Tableau, ClickSense, Google Data Studio, nos hablan en función de dimensiones y métricas. Entonces, las dimensiones es la variable por la cual nosotros podemos agrupar valores, ¿ya? Una dimensión. Y las métricas son los valores que podemos agrupar. Entonces, si vemos el gráfico, estamos agrupando por fecha el número de procedimientos en etapa de licitación. Entonces, la dimensión es por qué columna o por qué valor lo podemos agrupar. Y la métrica es qué valor estamos agrupando, ¿no? Entonces, la dimensión es la fecha, vamos a agrupar por fecha el número de procesos en licitación. Vamos a cambiarle esto que dice record count para vamos a ponerle licitación. Entonces vemos que el 14 de marzo 177 procesos pasaron a licitación o están con estatus de licitación. El 28 de marzo 145 procesos y ahí podemos ir ya un poco contestando las diferentes preguntas acerca de los procesos de subasta inversa electrónica. Acuérdense que nos descargamos solo subasta inversa electrónica. Entonces, hay 4.600 procesos de subasta inversa electrónica en etapa de planificación. Y aquí podemos ir viendo cómo se han movido los procesos de subasta inversa electrónica en la etapa de licitación a lo largo del año. Entonces, de esa manera hemos construido, y eso es lo que tenemos en este pequeñísimo tutorial, cómo construir estos dos gráficos.
Ahora, ya con un poquito más de tiempo y dedicación, y ya eso es parte de lo que tienen que hacer en este evento de Rompiendo la Contratación Pública, es ya contar historias con mayor cantidad de elementos. Por ejemplo, podemos ponerle un título a la visualización completa para entender qué es lo que estamos haciendo. Podemos graficar este pie donde dice, a ver, del total de procesos en licitación, perdón, y aquí me faltó un gráfico, y aquí me faltó un título para entender bien qué significa este pie, ¿no? Entonces aquí en este pie significa el porcentaje de procesos que ya están de la etapa de planificación, cuántos están ya terminó la etapa de planificación y cuántos están activos todavía en la etapa, ¿no? Entonces tenemos que el 95% de estos 4.600 procesos todavía están activos en la etapa de planificación y este 4.8% ya pasaron la etapa de planificación. Podemos tener este tipo de gráfico de tree map donde entendemos, por ejemplo, estos son los números de procesos en etapa de, aquí es planificación, perdón, de licitación. Tengo que cambiar el nombre, no es selección. Número de procesos en etapa de licitación por entidad contratante. Entonces tenemos que el Hospital Vicente Corral tiene 60 procesos en etapa de licitación, el gobierno autónomo tiene 50 procesos, y miren que, y eso lo vimos la vez pasada, las columnas, ¿no? The number of tenderers me dice el número de procesos en licitación, y podemos ir moviendo, por ejemplo, voy a bajarle un poquito la columna number of tender, y aquí puedo ver, por ejemplo, acá que el gobierno autónomo descentralizado de San Miguel de Ibarra tiene 13 procesos en licitación. Entonces, miren cómo estamos trabajando con lo que podemos llegar a hacer, ¿no? Inclusive dentro del Google Data Studio, que es gratuito, y es lo que les decía de las tablas. Bien trabajadas las tablas, nos pueden contar una historia interesante. Esto, por ejemplo, ya sale del archivo de contract. Entonces, dentro del archivo de contract, como inspeccionamos ese dataset, todos tienen estatus terminado. Ok, entonces estos son contratos, son procesos de subasta electrónica con estatus terminado. Hay en el año 2022 tenemos 1.500 procesos con estatus terminado de subasta inversa electrónica que suman 77.6 millones. Y la entidad que mayor monto tiene en contratos ya de subasta inversa electrónica como terminados durante el 2022 es la empresa pública metropolitana de movilidad y obras públicas con 15 procesos y 4.7 millones de dólares en contratos ya terminados. Y este número es el número de licitaciones, no es el número de contratos terminados, es el número de licitaciones que tiene activo. Entonces, hay que contar bien la historia con las tablas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, yo sí le quitara esa columna de número de licitaciones porque podría parecer que es el número de contratos en estatus terminado, pero lo que se está poniendo ahí es el número de licitaciones, de tenders. Entonces, hay que tener cuidado con la información que ponemos dentro de nuestras visualizaciones. Les voy a compartir este link para que tengan este informe y puedan. Y se los voy a poner y los voy a poner como... Javi. Ahí hay un micrófono abierto, pero bueno. Bueno, ahí les dejé el acceso al informe para que puedan ir jugando con él. Creo que lo pueden también clonar para que lo tengan y puedan luego estar también haciendo sus propias visualizaciones. Y con eso terminamos. Solamente recordarles que tienen la página de recursos que ya se las compartieron en el chat. Y les dejo también en la presentación algunos links de interés para profundizar en los datos abiertos de contrataciones públicas. Y pues, muchas gracias. Pues son todos tuyos, Luis y Eduardo. Bueno, muchísimas gracias a Eduardo, a Roberto por compartir su conocimiento y su experiencia en las diferentes temáticas planteadas en este taller. A continuación, voy a ceder la palabra al ingeniero Paul Proaño para que haga el cierre de este taller. Paul, buenos días. Perdón, mil disculpas, creo que tuve algún inconveniente en el micrófono. Me estaba refiriendo
Eduardo, Roberto, muchísimas gracias por participar en este taller. Considero que la malla curricular se ha cumplido bastante bien. Esperamos que los participantes tengan ahorita muchas más herramientas, tanto conceptuales como prácticas, y también ya ejemplos con visualizaciones, como lo pudimos ver en los últimos talleres. Así es que esperamos que todo les haya salido bastante bien dentro de las capacitaciones. El día de hoy ya se cierra todo los talleres de formación y pasamos a la siguiente fase, que es ya el desarrollo del evento en sí, de la Datatón. Permítanme, les comparto pantalla un segundito para mostrarles lo que serían los próximos pasos. Bueno, quiero cerrar un poquito con esta lámina que nos muestra de buena forma todo el proceso que hemos venido trabajando dentro del Sistema Nacional de Contratación Pública y en los talleres que hemos venido viendo. Como ven, robusticimos toda la parte conceptual, se recorrió todo el contenido de qué es contratación pública, cuáles son los enfoques innovadores que se está trabajando en contratación pública, cómo generar una reforma sostenible, cómo crear una historia desde los datos, ¿ya? Aquí ya comienza la parte del trabajo individual en los diferentes grupos de trabajo. Dentro de ellos, lo que buscamos es puntualmente que se cuenten historias a través de los datos, que se analicen los datos de contratación pública desde los diferentes enfoques, para que ustedes puedan visualizar los datos y en sí que se vuelva la información mucho más amigable con el usuario final, que todo el entorno de contratación pública plantee soluciones participativas que nos permitan mejorar todo el entorno de contratación pública. Como próximos pasos, les comento que el día lunes vamos a enviarles ya por correo electrónico todos los certificados de los talleres que participaron ustedes. A situación actual, las inscripciones se van a cerrar ya el 1 de mayo para los participantes del evento. Actualmente están registrados 39 equipos de trabajo y están 173 participaciones individuales. Igual el día martes ya les vamos a enviar el correo a todos los equipos de trabajo con las siguientes disposiciones o los pasos a seguir. También ya las participaciones individuales ya comenzamos a conectarles con los diferentes equipos, ya para que ustedes sepan con quiénes van a trabajar, cuándo se va a realizar. Les recordamos que el evento principal es del 12 al 15 de mayo. El calendario está dispuesto en 4 días en los cuales ustedes van a poder desarrollar proyectos de innovación en contratación pública. El día lunes también les vamos a compartir ya todas las presentaciones que utilizaron los ponentes. Como ven, hay muchos recursos en los cuales ustedes pueden indagar más, pueden profundizar sobre el tema. Igual, si tienen alguna duda, sugerencia, comentario, estamos totalmente abiertos para conectarles con expertos. Como les dijimos, les vamos a acompañar con un pool de expertos durante todo el desarrollo del proyecto. Van a existir mentores para que se puedan solventar las preguntas. Y vamos a realizar ya el taller sobre la plataforma Discord, sobre la cual vamos a manejar el tema de comunicaciones ya puntualmente dentro del desarrollo del evento. Recordarles que vamos a tener mentores tanto a nivel de datos, mentores a nivel conceptual, para que se pueda tratar los diferentes enfoques. Han visto que la ventaja que tiene contratación pública es que es un eje totalmente transversal y se puede topar diferentes temas, dinamización de la producción nacional, enfoque de género, compras públicas sostenibles, análisis de transparencia, distribución. Así es que estamos seguros que los resultados de la Datatón van a ser muy potentes, y sin más les agradezco a todos y todas por el tiempo que le han dedicado, y estamos totalmente pendientes de los próximos pasos. Únicamente nos ayudan activando las cámaras para tomar las capturas de pantalla, y con eso quedaría cerrado los talleres de capacitación. Les reitero nuestros agradecimientos. Paul, tenemos una pregunta en el chat. Xiomara Chávez nos pregunta, ¿cómo sabemos si llegó nuestra aplicación como independiente? El momento que se enviaron, primero van a tener 2 niveles. Lo uno, si ya les llegó el correo de las capacitaciones con el link de Zoom, están registrados, porque todos los correos se dispararon en base a los registros que se realizaron a través de Google Forms. Y segundo, el día lunes se les va a enviar otro correo en el caso de que tengan algún inconveniente. Por favor, no duden en contactarnos. Están habilitados también el chat de WhatsApp en el caso de que tengan alguna consulta puntual. También les voy a dejar aquí mi correo electrónico para que si tienen alguna duda o no les llegue el correo hasta el día lunes, por favor nos avisen y lo solucionamos lo más pronto posible.
Ahí está mi correo electrónico. Listo, gracias, Paul. Por favor, ¿podrías dejar de compartir para proceder a hacer las capturas de pantallas de los asistentes? Vamos con el último grupo. Muchas gracias a todos por su participación. Les esperamos en los próximos eventos del taller. Muchísimas gracias. Gracias, buen feriado.